¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus, el número 86 y el último de este 2025, sí, de este podcast que está dedicado al género del cuento y en el cual se habla sobre la vida fantástica y muchas veces trágica de los y las autoras que le metieron duro a esto de la literatura. Oiga, mi nombre es Federico Barayagalán, o el man de los cuentos, y antes de dar entrada a lo que viene, quiero agradecerles a todas las personas que oyen este podcast y que hacen parte del ecosistema digital que hemos creado alrededor de Literatus. Un saludo muy especial para todos los que hacen parte del Patreon, como Margarita, como Mónica, como Javier, como Sonia, Ricardo y cada uno de las personas que hacen posible que Literatus siga adelante y que hacen parte de los clubes de lectura, de los talleres y demás, porque sí, también quiero agradecerle a todas las personas que hicieron parte de los talleres de cuento de este año, que fueron más de 90 personas, dividido pues en tres momentos específicos del año, ¿no? Y desde el próximo año, desde marzo, pues vamos a retomar estos talleres de cuento, porque sé que muchas personas me han escrito, han preguntado por ellos. Desde marzo lo retomo. Esa será la primera fecha para que estén atentos a el nuevo taller de cuento de Literatus. El caso es que fue un año repleto de literatura, de entrevistas, de capítulos, de clubes de lectura, y hasta nos dimos el lujo de visitar la exposición dedicada a Gabriel García Márquez. Tuvimos este evento que se llamó Cuentos de borrachos para borrachos, que estuvo muy bacano, que ojalá podamos replicar en el siguiente año y hacer más eventos pues parecidos a este, ¿no? Entonces hoy la verdad es que brindo con ustedes, con este café que me estoy tomando acá, por todo lo que trajo el 2025 y por un 2026 repleto de Borges, de Cortázar, de Amparo Dávila, de Claire Keegan, de Kafka, de Schweblin y por supuesto por Literatus y lo que vendrá con más talleres de cuento, de novela, de escritura, clubes de lectura especiales acá en el podcast, entrevistas y muchísima literatura. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Ahora sí, después de agradecerles y contarles un poco lo que fue este año, entremos de lleno a la charla de hoy, al autor que tengo invitado, que es colombiano, de Bogotá, fue ganador del concurso de la Cueva en el 2011, que yo siempre digo que es el concurso a cuento único más importante acá en Colombia, no solo por las personas que participan, sino también por el premio y por lo que significa, y él fue el ganador en el 2011, que fue la primera edición de este concurso, con un cuento que se titula La música de Los Ángeles. Su primer libro de cuentos se llama Cazando Luciérnagas, el cual después se convirtió en una película en la que actuó, esto es un dato cóctel pero me parece interesante, en esa película actuó Marlon Moreno, y cuyo guión fue escrito por Carlos Franco, que es el autor que tengo hoy acá de invitado. Hablamos sobre su libro de cuentos más reciente, que se llama Ángel Eléctrico, acá lo pueden ver, el cual fue publicado con la editorial independiente Escarabajo y que tiene 6 cuentos que giran alrededor de la familia y de Bogotá. No siendo más, demos inicio a esta nueva charla. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, Carlos Franco, estoy muy feliz de tenerte acá. Bienvenido a Literatus. Lo primero que quiero preguntarte es cómo estás, cómo va todo. Bueno, Federico, muchísimas gracias por la invitación. Muy emocionado de estar aquí en tu podcast. Desde hace rato te sigo por Instagram y me emocionaba mucho la posibilidad de estar aquí dialogando contigo y con toda la gente que sé que te sigue, que son amantes de las letras, amantes de la literatura, amantes del cuento corto, que es como una de mis pasiones. Entonces, muy contento de estar aquí. Hoy vamos a hablar de Ángel Eléctrico, que es tu último libro de cuentos. Lo publicaste con Escarabajo Editorial, que es una editorial independiente acá de Bogotá, que publica muchos autores emergentes, aunque tú no eres emergente. Entonces, bueno, muy bacano. Lo primero que yo siempre pregunto acá en Literatos es pura pregunta de entrevista de trabajo, y es, ¿quién es Carlos Franco para esas personas que de pronto no te conocen?
Bueno, es una gran pregunta porque uno nunca termina de saber quién es uno. Pero lo que podría decir es que Carlos Franco es alguien que ha dedicado su vida a contar historias, a tratar de contar buenas historias de personajes. Me interesa mucho el asunto del personaje, del mundo interno del personaje, de todas esas dualidades, esas zonas grises en las que entramos todos los seres humanos y que nos ponen un poco a patinar hasta que nos llevan como a un nuevo peldaño de nuestra vida, ¿no? Yo originalmente soy un guionista. Soy un guionista, generalmente sucede que los escritores se vuelven guionistas. En mi caso fue totalmente al revés. Yo empecé como guionista, no tenía ninguna intención de escribir literatura inicialmente, pero en la medida que se me fueron acumulando las historias sobre la mesa de trabajo, tú sabes que pues que se filme un guión es un milagro. Entonces empecé a experimentar con el cuento y descubrí que podía también escribir cuentos cortos y eso para mí fue como una tabla de salvación en los momentos más difíciles como guionista. Entonces, soy un contador de cuentos, también soy docente, también enseño, trato de enseñar o de infundirle a otros esa pasión por contar historias. Ahorita nos mencionabas que, pues sí, tienes una pasión por los cuentos y yo quisiera saber por qué, si los cuentos muchas veces siempre son lo que más rechazan las editoriales, es lo que normalmente, pues no lee tanto la gente, sino que está Sí. acostumbrada a leer las novelas. ¿Por qué esta pasión por el cuento? Bueno, a mí siempre, pues, desde joven me gustó mucho leer cuentos. Desde adolescente tenía como una fascinación por los cuentos latinoamericanos. Luego eso subió a un nivel superior cuando descubrí a los cuentistas norteamericanos. Cuando descubrí a John Cheever, cuando descubrí a Raymond Carver, por supuesto cosas como de Hemingway, de esos escritores que también eran novelistas, pero que eran grandes cuentistas. ¿Y qué pasa? Que uno en el oficio del guión, uno siempre está abocado como a la síntesis, a contar mucho con muy poco, a ser como muy capaz de englobar grandes universos con pocas palabras, ¿no? Entonces yo por un lado venía con eso y por el otro lado pues siempre había tenido mi pasión por esos cuentistas que me asombraba esa capacidad que tenían para contar mucho en tan poco tiempo y en 10, 15 páginas contarte toda una vida y dejarte un impacto tan profundo en la conciencia. Entonces, cuando dije, pues tenía todas estas historias, como te decía, estas historias que eran posibles guiones o guiones escritos que no encontraban camino, pues empecé me pregunté, ¿no será que estos podrían ser cuentos cortos? Mal que bien se publique o no el cuento, cuando ya está escrito, pues está acabado, existe, así no haya sido leído. Y eso yo dije, esto me va a dar consuelo, me va a dar tranquilidad frente a esas historias que están en formato de guión allí pendientes por convertirse en algo más. Entonces, no podría decirte por qué exactamente el cuento corto. Lo que sí sé de alguna manera es que se me da el cuento corto, se me da la capacidad para contar algo completo y trascendente en unas pocas páginas. Fíjate que ahora precisamente, ahora estoy trabajando un nuevo libro de cuentos en los que estoy tratando de enlongarme un poco más, en lo que estoy tratando de expandirme, porque también me he hecho la misma pregunta, he dicho, bueno, ¿por qué solo el cuento corto? No es que esté mal, está excelente, pero a veces me pregunto si podré alargarme o enlongarme más hasta llegar a unos cuentos más extensos o incluso a una novela, ¿no? Pero lo que sí te digo es que se me da y que me genera una gran pasión el género del cuento corto. Y discrepo mucho, perdón, con aquellos que piensan que el cuento corto es un lugar de paso para llegar a la novela. No estoy de acuerdo. Creo que es un género, es un fin en sí, es un fin en sí y pues hay grandes cuentistas que lo han demostrado, ¿no? Que jamás han escrito una novela y sus historias pues han pasado a, a la, a la, a la historia literaria, ¿no?
Entonces, yo lo veo un poco así. Claro, igual es que cada género trae sus dificultades específicas, es decir, escribir una novela tiene sus dificultades específicas, pero el género del cuento Claro. tiene una cosa y es que es muy difícil, o sea, técnicamente hablando el cuento demanda mucho de quien escribe, por eso mismo, porque hay que decir mucho en muy poco, hay que tener subtexto, hay que esconder como las grandes historias, los personajes no tienen tiempo Sí. tampoco de presentarse demasiado, sino que uno tiene que abrir una ventana y verlos. Entonces, claro, sí, yo también estoy de acuerdo con eso. El género del cuento es muy complejo y por eso también es tan bacano. Pero antes de que entremos ya de lleno a hablar de Ángel Eléctrico, yo quisiera saber o preguntarte por ese cuento que te hizo ganar o con el que ganaste el concurso de la cueva, que es La música de Los Ángeles. Con ese cuento ganaste, creo que fue el primer concurso de la cueva, ¿no? Sí, fue el primero, es correcto. Y yo tengo ahí varias preguntas. La primera es, tú el otro día me decías que le tenías mucho cariño cuando hablábamos. ¿Por qué le tienes mucho cariño a ese cuento? Yo creo que es de los primeros cuentos en donde yo de alguna manera sentí que podría ser, que podía ser cuentista, que podía, más allá de dejar de pronto un banco de historias en forma de cuento, realmente cuando escribí La música de Los Ángeles, o sea, fue un momento en que cuando yo escribí ese cuento yo me sentí como escritor, ya no como guionista que está probando con el cuento, sino que realmente sentí que me sentí en el terreno de la literatura. Y para mí eso fue extraordinario, es decir, esto, siento que esto es literatura y siento que esto de pronto podría llegar a ser publicado. Ahora, no esperaba ganar el concurso de la cueva, lo mandé como por, pues tenemos que hacer siempre como ese oficio, digamos, de participar, de tratar de aspirar de pronto a quedar de finalista, de pronto quedo finalista y ellos publican los 23, 25, 23 cuentos finalistas. Dije, ay, de pronto puedo una oportunidad para publicar, para ser leído. Pero cuando me dijeron que había ganado, pues realmente fue una sorpresa muy grande. Ahora, también es un cuento donde de alguna manera exploro ciertas cosas personales de mi familia, de mi entorno familiar. Por supuesto que tú sabes que uno siempre se camufla y siempre pues uno moldea, digamos, la ficcioniza o de alguna manera recrea ese mundo, lo modifica, pero sí está inspirado en ciertas vivencias familiares que por primera vez sentí que podía, porque creo que en mis guiones pues siempre ha habido preocupaciones fundamentales mías, pero ya el trasladar como unos asuntos y unas vivencias familiares de una forma tan cercana a un cuento me lo convirtió en un ejercicio de catarsis muy importante y de alguna manera desnudarme allí a través de la literatura para el lector y entonces me sentí como que daba un paso hacia adelante en mi trabajo como narrador. Una cosa que veo también después de leer Ángel Eléctrico es que hay un tema que te preocupa o que te interesa manejar es el tema de la familia, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque hay un interés particular en eso. Sí, bueno, Federico, tú sabes, pues la familia lo trascendental que es en nuestras vidas, ¿no? Pero en mi caso particular, además, pues vengo, imagínate, el que hable de que su familia es normal, está mintiendo, pero porque no existen las familias normales, pero creo que vengo de una familia particularmente a la que me siento muy agradecido por muchas cosas, pero que al mismo tiempo fue una familia particularmente disfuncional. Entonces, entonces de alguna manera eso, creo que por eso soy narrador incluso, creo que por eso cuento historias, ¿no? Por todo lo que viví, digamos, desde mi infancia y desde alguna manera la ruptura y la pérdida de ese hogar, ¿no? De ese escenario familiar a una edad, digamos, de adolescente que me marcó mucho. Entonces, creo que la familia se convirtió para mí en un tema fundamental, ¿no? Fundamental. Realmente siempre en mis historias, de alguna manera, el asunto de los vínculos familiares se convierte o es un elemento esencial
para proyectar, digamos, el mundo interno del personaje, ¿no? Y no porque yo, digamos, me lo proponga consciente, no son cosas que uno se propone conscientemente de, bueno, voy a hablar de, bueno, hay casos de escritores, ¿no? Las familias felices de Carlos Fuentes, pero digamos que no es simplemente algo que cuando construyo el mundo del personaje, inmediatamente lo conecto con un entorno familiar, con un hogar, o con la ausencia de ese hogar o la pérdida de ese hogar, ¿no? Al final uno como que va descubriendo que el hogar verdadero es uno mismo, ¿no? Y has mencionado algo varias veces que sí me parece interesante y también porque sé que hay muchas personas que les interesa entender más a profundidad este tema de la literatura y es el mundo interior de los personajes. ¿Qué es eso del mundo interior de los personajes? Porque se habla mucho del mundo interior de los personajes y también cómo se consigue construir el mundo interior de los personajes, si es que se puede decir cómo. Hijo, pues yo creo que sí podemos hablar de ello, digamos, ¿no? No, de todas maneras, siempre lo que digamos, pues va a ser como una aproximación racional a algo que se da de una manera muy intuitiva, pero creo que en general, digamos, lo bonito de las historias, lo bonito de los relatos, es que los relatos no nos dicen lo que ya podemos saber por una noticia o lo que incluso podemos saber a veces por un chisme, aunque hay chismes buenísimos que se vuelven relatos, claro, ¿no? Claro, la historia es todo lo anterior, pero va un paso más allá, porque la historia va mostrando lo que no es visible a primera vista, lo que no está, digamos, lo que no es evidente, ¿no? Y un poco ahí siempre me agarro de esa frase muy dicha, pero también muy cierta del Principito que dice que lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Y creo que las historias lo que hacen es precisamente ir más allá de la apariencia. Y cuando hablamos de ir más allá de la apariencia es que de alguna manera logran entrar en ese mundo de emociones y en eso que el personaje no dice, no verbaliza, pero que en el fondo es, ¿no? A mí me gusta mucho en mi trabajo, por ejemplo, con los alumnos, con los estudiantes, en los cursos que hago, hablar de la sombra junguiana, de la sombra de Jung, ¿no? Porque Jung hablaba de esta sombra que es todo eso que no reconocemos de nosotros mismos y que ocultamos por allá adentro donde no seamos conscientes de ello, pero que entonces, como está oculto allá en lo inconsciente, en lo profundo, en los inframundos nuestros, pues aflora, se nos detona ya en lo externo a través de alguien que se nos presenta, a través de un suceso que nos asalta, a través de algo que no esperábamos vivir y que de pronto, pero realmente siempre es una proyección de eso que tenemos irresoluto en el mundo interior, ¿no? Entonces me gusta ver las historias así, porque cuando algo le asalta a un personaje que se le convierte en un gran tema, en un gran problema, es porque él no sabía que él ya llevaba eso por dentro, que él llevaba algo pendiente, ¿no? Que había algo de él o de ella que no había sido reconocido, ¿no? Y se presenta allá afuera, ¿no? Entonces, de eso, cuando hablamos del mundo interior de los personajes, hablamos de eso, ¿no? De lo que todos, de alguna manera, esa porción nuestra que no conocemos y de que de pronto se nos presenta de manera inesperada como fantasma, como monstruo, como agresor, como peligro, pero que en la medida que vamos lidiando con eso, de pronto a veces simplemente reconocemos que es una parte de nosotros mismos, ¿no? Y la historia llega a su fin, ¿no? Y encuentra un desenlace, una resolución. Entonces, me parece bellísimo que las historias nos permitan contarle de una manera poética y a través de las acciones dramáticas, a través de las imágenes, a través de los sonidos, a través de los olores, contarle eso que es el mundo interno del personaje sin tener que definirlo de una manera lógica o de alguna manera presentarlo de una forma racional, sino a través de un evento poético. Bien, 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 perfecto. O sea que cuando uno dice, por ejemplo, el personaje, no sé, Federico está triste, hay maneras de tratarlo a través del mundo interior sin decir Federico está triste. Claro, claro, lo presentaríamos a través de una acción tuya, ¿no? Federico apagó la cámara
cerró su computador y se retiró al baño a llorar, o no sé, digamos, ¿no? Por poner un ejemplo, pero claro, es bonito cómo realmente las historias convierten ese mundo interno en acciones para que quien sea el que realmente construya el relato, el lector. Es que el lector es el que construye el relato, por eso es tan maravilloso leer. Porque es que cuando leemos, si estamos leyendo a un buen escritor, nosotros estamos construyendo la historia a partir de lo que él nos da. Y nosotros siempre somos partícipes, somos, digamos, narradores con ese escritor. Y eso es lo maravilloso de la lectura, que realmente nosotros estamos construyendo la historia a partir de lo que el narrador nos da. Entremos entonces a hablar de Ángel Eléctrico, este libro que está compuesto de 6 cuentos y lo primero que yo quisiera saber es cómo nació Ángel Eléctrico, es decir, ¿era un proyecto que tú tenías como conceptualmente armado o empezaste a escribir cuentos y te diste, pues caíste en la cuenta que compartían mundo o cómo nació pues? Mira que es muy interesante cómo estaba hablando, creo que era en la cueva. Sí, creo que en la cueva hablaba yo de cómo Hugo Reyes Saab, que fue el editor del libro y que me dio casi que clases de escritura de alguna manera en el pulimiento de los cuentos, me, me hizo caer en cuenta de muchas cosas, digamos, lo que es el acabado de una historia. Eh, él allí dice en la contraportada, él habla de cómo las historias de ese libro, los cuentos de ese libro, empiezan pareciendo que van para una parte y resulta que no, que van para otra parte, que no son lo que parecía que eran en comienzo, ¿no? Y entonces yo comentaba, alguien me preguntaba por eso en la cueva y yo comentaba que esa es la historia de nuestras vidas y que pues por lo menos yo lo he sentido así en mi vida y creo que muchas personas coincidían conmigo que en la vida creemos que vamos para una parte, pero nunca llegamos a donde creíamos que íbamos, siempre llegamos a un lugar que es un poco o muy distinto, ¿no? Entonces, esto que me parece extraordinario fue lo que pasó un poco eh, con estos cuentos. Mm, es decir, fíjate que la escritura, porque yo ya tenía un libro de cuentos inicial y pensé que iba a poder sentarme a escribir un nuevo libro de cuentos así como ya terminé con uno, voy con el segundo. Eso era el 2013 y resulta que no pude y tenía muchas ideas, tenía paredes llenas de ideas y no pude y no pude. Y dije, bueno, de pronto solo escribí un libro de cuentos en la vida, está bien, pues finalmente yo soy guionista y bueno, lo que logré con el libro fue muy importante. Entonces dije, bueno, hasta aquí llegó. Y en el 2016 por ahí había una convocatoria, creo que 2016-2017 había una convocatoria que, tú sabes que yo vivo desde el 2004 en la costa Caribe En Santa y Marta, ¿cierto? en Santa Marta y viví unos años en Barranquilla, pero luego me volví nuevamente a Santa Marta. Y entonces había una convocatoria para un concurso de cuento que el tema era Bogotá, cuentos que hablaran acerca de Bogotá. E increíblemente, cuando yo vi eso, yo sentí un clic. Y a partir de esa distancia mía con Bogotá y de mi percepción de Bogotá desde el exilio, desde mi vida allá en la costa, en el Caribe, pude volver a escribir cuentos. Necesitaba, era como una nueva conexión, una puerta que me abriera a otro, que me sacara de lo que ya era conocido para mí y me abrió una nueva perspectiva y se me despertó una nostalgia por Bogotá que me permitió empezar a escribir cuentos. Yo creo, si no estoy mal, que algo mandé a esa convocatoria, nunca gané nada de eso, nunca, pero es que lo importante para mí esa convocatoria fue que me permitió volver a escribir cuento. Y si tú ves, por eso varios de estos cuentos, no todos, porque había otros cuentos que luego aparecieron de otra parte y había incluso unos que tenía guardados desde antes que no se habían utilizado y que los retomé. Pero muchos de los cuentos tienen que ver con Bogotá y yo no había escrito así de esa manera de Bogotá. Entonces es como a veces lo que el escritor necesita es un movimiento en lo que podríamos llamar en su punto de encaje, en su conciencia, algo que le haga un clic en la mente y lo abre en una nueva dirección que nuevamente el escritor puede proyectarse, ¿no? Y eso fue lo que me pasó. Y a partir de ahí empecé a escribir estos cuentos.
En realidad, digamos, hay 12 cuentos escritos. Lo que pasa es que la editorial Escarabajo, espero no estoy haciendo como una pequeña infidencia aquí, pero no creo que, digamos, la editorial me dijo, mira, es mejor que hagamos 2 libros. Hagamos 2 porque va a quedar muy largo por razones comerciales. Entonces, vamos con 6 cuentos y la idea es que en 1 o 2 años, supuestamente el próximo año, pero yo no sé, yo lo veo muy, muy cercano, salga los otros 6 cuentos en otro libro que se llamará Sorpresas Esperadas. Pero la mayoría de los cuentos, el foco es Bogotá, o sea, digamos, el escenario donde ocurre estos eventos, el espacio que permite esa proyección interna del mundo, esa proyección del mundo interior de los personajes, es Bogotá. Y es como yo percibo a Bogotá desde la nostalgia, desde la distancia y desde el afecto que le tengo a una ciudad que luego de que después de que me fui nunca realmente pude volver. O sea, yo voy de vacaciones y la disfruto mucho, yo voy, pero realmente yo nunca pude volver a Bogotá desde que me fui. Y a partir de esa mirada nostálgica y de una mezcla de amor y de también como de lejanía, surgieron estos cuentos que terminan convirtiéndose en Ángel Eléctrico y que también serán como el insumo para ese próximo libro del que te hablo. Ese cuento, Ángel Eléctrico, es un cuento muy de Bogotá, ¿no? Muy de Pues Bogotá. estos Claro. personajes que roban vidrios de los carros, pues sí, los espejos de los carros y este personaje que crea una solución, un emprendimiento incluso. Bueno, eso te cuento que le contaba a los lectores, es uno de los pocos cuentos que yo tengo, porque la mayoría realmente surgen es de mi imaginación y me encanta que a veces cuentos como solo si me hace reír, la gente vive convencido, los que han leído hasta ahora el libro, viven convencidos de que eso me ocurrió a mí. Y no, nada de eso me ocurrió, ni yo estaba en Bogotá cuando llegó el año 2000 ni nada de eso. Pero en el caso de Ángel Eléctrico, en ese cuento particular, ese cuento parte de una noticia de un emprendimiento. Que a mí Y cuando, la noticia era eso, claro, la noticia, tú sabes como estas notas que algunos noticieros tienen como la nota positiva de la emprendimiento, nota de color. que la nota de color que presenta a jóvenes emprendedores que están me presentan. Bueno, la nota era esa. Pero fíjate, yo al comienzo, yo dije, aquí hay una historia, aquí hay un cuento, aquí esto es tremendo, es extraordinario y claro, me conmocionó, me produjo escalofríos, eh, pero no sabía por dónde cogerlo, no sabía por dónde tomarlo, precisamente por lo filudo de este cuchillo, no sabía, no le encontraba el mango hasta que encontré al padre. Dije, la historia es del padre. A Para las partir de personas ahí, que no lo han leído, así por encima, ¿cómo es la sí, lógica? La lógica es que un personaje se inventa, sí, pues un un elemento eléctrico que va con el carro y cuando los ladrones van a robarse el espejo, que sucede mucho en Bogotá, pues son electrocutados, ¿sí o qué? Es más o menos eso. es exactamente eso, Entonces, tal cual. de ahí parte el cuento. Pero claro, lo que tú dices es interesante porque el cuento a la final no se trata ni siquiera de eso, sino se trata del padre. Y este es un cuento también que se piensa mucho desde el mundo interior del padre, ¿no? Sí. Sí, todo ocurre al mundo interior del padre y casi que los personajes a su alrededor ni se enteran de lo que al padre le sucede y este asunto que para todo el mundo es como por fin alguien hizo algo por este problema, qué bueno, además nos vamos a tapar en dinero más de lo que somos, más ricos de lo que ya somos. Y el padre llevaba internamente un calvario que nunca comunicó a nadie porque no encontraba la forma de hacerlo y de alguna manera su misma clase social y sus costumbres y todo no permitían ir como ver desde otra mirada, humanizar a ese ladrón que está allí simplemente tratando de encontrar una forma de solucionar su vida, ¿no? Y claro, él lleva este calvario en silencio y eso me encanta porque realmente nadie se llega a enterar de todo lo que él sufre en el proceso. Claro. Sí, Bueno, solo el lector. claro, claro, que somos los que estamos por lo menos entrando en su mundo interior. Yo quisiera saber también un poco,
¿Qué tan cositero o cómo es tu proceso de escritura? ¿Eres que se obsesiona con el primer párrafo y con el final? ¿O eres como, no sé, Saunders, que el otro día leía que diseña muy bien sus cuentos para saber dónde van a haber golpes específicos para los Mm. lectores? ¿Cómo es eso? Bueno, Federico, pues digamos que yo un plan tan trazado, digamos, eso es algo que hago más como cuando escribo un guión, de pronto como esto que tú escribías, de tú traías a colación de Saunders, como él de alguna manera estructura muy bien dónde están los puntos de giro, los golpes, digamos, de los golpes fuertes, los golpes de efecto. No, no, digamos que yo parto de algo que, una idea que me aterrizó en la mente, ¿no? Como una semilla que me cayó con un personaje, con algo allí que siento que es extraordinario. Generalmente lo que hago es como darle vueltas un poquito en la cabeza durante días o a veces semanas, ¿no? Dejo que esté allí. A veces incluso hay cosas que uno carga por meses, sino hasta que un día uno decide que hay que sentarse a escribir algo y me voy dejando como guiar por la intuición a partir de esa semilla. Ahora, a veces lo que hago es que, por ejemplo, escribo una página, ¿cierto? Y ya voy a parar ese día, ya voy a parar esa jornada, entonces dejo unas notas en mayúscula o aparte, digamos, dejo unas notas de lo que vendrá en la siguiente jornada de escritura. Y fíjate que muchas veces esas notas se cumplen, pero muchas veces no. Muchas veces al día siguiente o a la jornada siguiente cuando me siento, el cuento o sí de pronto sí la sigo, pero no de la forma en que me había imaginado, ¿no? O a veces simplemente el cuento coge en otra dirección. Claro, Sí. Hemingway recomienda o recomendaba pues que, o lo que él hacía, mejor dicho, es siempre dejar sin escribir algo para el siguiente día tener tema de qué escribir y así todos los Sí. días tener algo para escribir. Sí, a mí me gusta, digamos, dejar por lo menos una ventana abierta en que yo sepa de qué voy a hablar en la siguiente, de qué voy a escribir en la siguiente jornada, ¿no? A veces sucede que uno empieza como a anticipar un final. Esto puede terminar allí. Pero lo que me ha pasado es que prefiero no casarme con ello porque muchas veces en el proceso uno encuentra algo mejor o de pronto se acaba antes, o de pronto lo que uno creía que era un final, realmente el cuento aún no había terminado, ¿no? Entonces, prefiero como permanecer más bien como un viajero que va descubriendo el camino en la medida que va andando, ¿no? Bien, y bueno, acá en Ángel Eléctrico también tenemos unos temas que a mí me parecieron curiosos. Uno de esos es el último cuento que sucede en una peluquería. ¿Cómo es eso? ¿Por qué en una peluquería? ¿Por qué tener personajes que en este caso son mujeres? Primero son, pues sí, abuelas y una Sí. mujer que se dedica a cortar el pelo. ¿Cómo fue eso? Federico, no, no, mira, si te soy honesto, ese es de los cuentos más antiguos que tiene el libro, porque ese cuento realmente pertenece a la camada de Cazando Luciérnagas. Lo que pasa es que existía una forma previa que que no había cuajado y que luego cuando lo retomé dije, no, el cuento creo que tiene un valor y me voy a dar la pela, digamos, con él y creo que llegó a un punto muy bonito y por eso aparece allí como sexto cuento cerrando el libro. Hay una cosa en general que yo siempre he percibido en mi vida y que creo que muchos la han percibido ya cuando miramos por el espejo retrovisor, que es que nunca sabremos lo que es realmente un golpe de suerte y una desgracia, ¿no? Tú sabes, está ese cuento típico, ese viejo cuento zen que mucha gente habla de este hombre que cree que le ocurrió una desgracia o que cree que le ocurrió algo, una desgracia porque su caballo se fugó, ¿no? Y luego el caballo regresa con toda una banda de caballos y no él, sino a los demás alrededor le dicen, ay, qué desgracia, ¿no? Y él dice, no, pues ya veremos, ¿no? Y luego el caballo regresa con todo un grupo de caballos y todo el mundo dice, ay, qué bendición. Y él dice, bueno, ya veremos, no sé. Y entonces después el hijo se parte la pierna en los caballos, ay, qué desgracia. Bueno, ya veremos. Y así, ¿no? Entonces, me gusta ver personajes a los que creen que les ha ocurrido algo maravilloso y resulta que tal vez no. O que creen que una desgracia ha caído sobre ellos y resulta que en esa desgracia encuentran
encuentran oro, ¿no? Y este espacio de las peluquerías siempre, y esto viene de un calvo, la gente dirá, pero ese señor, ¿por qué habla de peluquerías? Pero yo alguna vez tuve pelo, cuando escribí este cuento que todavía tenía pelo. Las peluquerías siempre me han parecido unos lugares fascinantes, ¿no? Fascinantes por toda la conversación que uno entabla con esos peluqueros, ¿no? Son como esos lugares donde la gente termina en unas conversaciones que no se producirían en ninguna otra parte. Veo, siempre que paso por las peluquerías, veo como estas señoras un poco mayores que van allí más bien como a hacerse un poco de psicoanálisis y a contar todas sus cosas y van periódicamente a la peluquería, no importa lo que esté sucediendo. Entonces uno dice, no, debe ser una forma de terapia, ¿no? Y a partir de allí tuve como creo que luego pensé en el asunto de las canas, ¿no? Y de qué podía significar una cana. Y a partir de allí fui construyendo el cuento. Realmente no te puedo decir, no recuerdo más allá de eso, cómo se dio el cuento, porque además ese cuento es muy antiguo. Pero sí recuerdo que fue una fascinación como por el espacio y un asunto como con las canas, ¿no? Con qué podría significar una cana. Generalmente las mujeres cuando ven una cana se horrorizan, pero ¿qué pasaría si una cana fuera más bien el anuncio de un inesperado giro de fortuna? Carlos, una pregunta que recibo de forma muy frecuente a través de Instagram y también en los talleres y demás es, ¿cómo sé cuando el cuento ya está? Yo quisiera preguntarte, ¿tú cómo sabes que el cuento ya está o qué tomas en cuenta para pensar que el cuento ya está? ¿O eres de esa filosofía de los cuentos no se terminan sino que se abandonan? No sé, yo creo, hombre, uno siempre podría seguir reescribiendo las cosas, pero llega un momento donde no es que el cuento no pudiera seguir evolucionando. Yo lo que siento es que ya tú no lo puedes llevar más allá. Ya tú no lo puedes llevar más allá. Ya tú diste todo en ese cuento. Generalmente, por eso la importancia también de los editores, ¿no? Del trabajo del editor que empieza como a señalarte esos lugares donde de pronto se pueden apretar un poquito más unas tuercas o de pronto a veces hay una inconsistencia o a veces hay algo um, y te dan como ese último empujón. Mm, yo siento que llega un momento donde uno simplemente ya no dio más y ya de alguna manera tiene que evaluar si el cuento merece o no merece, si el cuento debe, digamos, salir a la luz pública, dar a luz o permanecer más bien guardado. Hay muchas cosas se quedan guardadas porque uno realmente no llegó a un punto donde uno se sienta satisfecho con eso. Pero, por supuesto, si tal vez uno le entregara ese cuento a alguien que estuviera como cuando los corredores entregan una posta a otro, tal vez otro escritor podría seguir escribiéndolo eternamente y pasárselo a otro que lo siguiera escribiendo, y así, ¿no? Creo que hay un momento donde hay una mezcla de cansancio con que ya no hay más en ti para ese cuento. Y entonces tú evalúas, dices, bueno, si llegué a un punto donde esto merece o realmente no. Eh, yo, por ejemplo, ya, digamos, a Ángel Eléctrico, no porque sean perfectos los cuentos, sino que yo ya no, o sea, yo ya no sabría qué hacer, Claro. ya no sabría qué hacer con esos cuentos, ya no me atrevería ni a cambiarles ni una palabra, no porque estén perfectos, sino porque ya ellos son eso, ¿no? Y creo que uno siente un momento donde algo ya dio todo lo que tenía, y entonces, pues hay cosas que de pronto ya uno dice, no, esto no, esto se quedó en un ejercicio, se quedó en un ensayo, en un intento muy chévere, pero que no, y esto sí alcanzó un punto donde es interesante, donde hay algo completo, ¿no? Sí, no sé si he logrado responder. Sí, 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 pues o sea, es que es muy difícil definir esa es de esas preguntas que no tiene respuesta, que tiene muchas perspectivas, de nuevo, también puede ser como las hojas de Sí, Whitman, que simplemente la reescritura es infinita, o lo que dice sí, Eberhard también en el sentido de, pues la escritura tiene sus tiempos, esto tiene su claro, cocción, es muy claro, complicado, es muy complejo, claro, pero yo creo que a la claro. final también lo que uno tiene que llevarse, es mi perspectiva un poco es, hice lo mejor que pude. Este Hice lo cuento mejor tiene que lo mejor pude. que tengo.
Eso era lo que, claro, exactamente, lo di todo, lo di todo, lo di todo y llegué hasta donde pude. Al otro día le decía a un amigo, tomando el pelo, le decía que quería poner eso como epitafio, ¿no? Cuando muera poner, se hizo lo que se pudo. Bueno, me quedan dos preguntas para ya ir cerrando, Carlos. De nuevo, muchísimas gracias. La primera es, pues, ¿cómo juega esto de ser profesor de guión, de meterle al guión dentro de tu literatura? Si es que juega o no tienen Eh, nada que ver, no tienen Sí, puentes, ¿cómo es eso? muchísimo, muchísimo. Fíjate que yo siempre comento que la forma en que yo escribo eh, está totalmente marcada por la audiovisual. Está totalmente, y mucha gente, digamos, coincide al leer mis cuentos que pueden verlos con una gran facilidad. Entonces yo creo que ese tránsito que yo hice, que como comentaba, es como el tránsito a lo que, al revés de lo que generalmente se da, ¿no? Que generalmente el escritor empieza a probar con el audiovisual, a querer trasladar o adaptar sus obras, o lo contratan, le pagan, le compran su obra, lo que sea. En mi caso fue totalmente al revés, ¿no? Yo soy un guionista que terminó escribiendo cuentos cortos, pero evidentemente en esa medida, pues mis cuentos son muy audiovisuales y creo que muchos, de hecho, pues varios de ellos han dado pie para adaptaciones audiovisuales. Por supuesto que ya al pasarlos al guión, además no solo por el hecho del cambio, digamos, de formato, sino también por las demás personas que empiezan a intervenir en ello, coescritores, el director, pues se modificaron mucho, pero la semilla estuvo en el cuento, porque el cuento pues ya tenía una vocación audiovisual. Ahora, de hecho, a mí gran parte de la literatura de cuento corto me parece supremamente audiovisual. ¿Por qué? Porque el cuento corto tiene que ser muy eficaz en su muy certero en su forma de narrar, ¿no? No te das espacio para la novela donde puedes discurrir y hablar y de alguna manera como que extenderte en un sentido literario. No, el cuento te pide la historia, la historia, la historia, la historia. Y en ese sentido siempre hay muchos cuentos que tienen una vocación muy audiovisual. Entonces, definitivamente que el cine, además el cine que a mí me marcó, el cine digamos que con el que yo conecté desde que empecé a estudiar cine, que es un cine muy... ahora veo de todo, pero en mis comienzos estaba obsesionado como con este cine un poco minimalista, con Ozu, con Jarmusch, con Wim Wenders, con todo este uso, con todo este cine muy, eh, digamos, sí, minimalista, pausado, sobre el personaje, sobre la emoción, que se toma su tiempo. Claro, y eso creo que se siente en los cuentos de alguna manera, ¿no? Todo ese legado audiovisual que me marcó tanto, ¿no? Listo, Carlos. Esta pregunta es una clásica también de literatos que le hago a todas las personas que pasan por acá y es si te acuerdas, ¿qué hiciste con la primera plata que ganaste por escribir literatura? Pudo ser, por ejemplo, el premio de la cueva, Sí, 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 pagué deudas. Estaba pagar tan deudas. endeudado, me acababa de separar, me acababa de divorciar y estaba absolutamente endeudado, a pesar de que tenía pues un trabajo como docente bueno y todo, pero el dinero a veces se me escapa entre las manos, se me pasa. Y entonces, nada, cuando entró ese dinero, pagué muchas deudas y fui feliz de poder pagarlas. Entonces, a veces nos pasa así a los escritores que ya tenemos como presupuestado o ya tenemos destinos obligados para los dineros que vamos recibiendo, ¿no? Pero bueno, fantástico y fantástico además, o sea, como esa sensación, Federico, yo no podía creer que un cuento me hubiera representado esa cifra de dinero. O sea, yo decía, pues, sé que es algo excepcional, que son pocos pero para mí fue extraordinario porque, es decir, digamos, yo cuando empecé a escribir los cuentos, yo pensaba que solo el audiovisual me iba a dar dinero. Y fíjate que, bueno, los cuentos,
han sido una fuente interesante. Ni siquiera estamos hablando tampoco de novelas, porque uno dice, bueno, la novela. No, el cuento literario me ha dado varios inesperados giros de fortuna que han representado como ingresos económicos significativos para mí. Sí, he sido en ese sentido pues muy afortunado. Claro, pero es que también hay que decir que es que el concurso de la Cueva, para mí el concurso de la Cueva es el concurso más importante a cuento único de Colombia y pues la bolsa que se lleva es muy buena. Bueno, y ahora sí para cerrar, esta es una nueva, pero quisiera saber un signo de puntuación que no te guste y por qué. Bueno, yo en general los signos de exclamación no me gustan para nada porque me parecen como un poco, ahora de vez en cuando y con el editor creo que se puso alguno por allí, o sea, pero en general me parece una redundancia, ¿no? Me parece que el signo de exclamación debe venir es del espectador, del lector del no ponerlo uno. Entonces, siempre que veo un signo de exclamación, como que hago como, ay Dios. Pero hay veces que son correctamente usados, como todo, ¿no? Todo signo Claro. de exclamación tiene una razón de ser. Pero si hablamos de los signos de puntuación, ese generalmente me genera mucha prevención cuando pone uno realmente un signo de exclamación, porque me parece estridente, exacerbado a veces, como del Margarita García lector. Roballo dice que es como poner a los personajes a gritar, como si le estuviera Claro, gritando al espectador, al lector. claro, claro. Entonces, eso le genera a uno. Pero estoy seguro que habrá momentos donde se utilice correctamente, pues si no, no existiría. Lo que pasa es Claro. que realmente uno tendría que encontrar ese instante. Pero sí me genera mucha prevención, ¿no? Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar acá en Literatus, por Ángel Eléctrico. ¿Dónde puede conseguir la gente que está interesada en adquirir el libro? ¿Dónde lo pueden conseguir? Bueno, en este momento ya está en Busca Libre, está también en el catálogo de la editorial Escarabajo, allí también lo podrán encontrar. Y si todo sale como debe salir, en el término de esta semana o a más tardar la próxima, tiene que estar en las librerías, en las principales librerías del país. Entonces, pues estén muy atentos. Si alguien lo quiere tener ya, lo más fácil es ir a Busca Libre, y además en Busca Libre vi que está, claro, tiene un precio más favorable. Y bueno, si alguien quiere ir a la librería directamente, bueno, esperemos que en el término de la semana o más tardar la siguiente ya esté allí en estanterías. Sí. Listo, Carlos, muchísimas gracias y que estés muy bien. Muchísimas gracias a ti, Federico. Te mando un gran abrazo y también otro abrazo para todos los amantes de la literatura y del cuento corto. Muchas gracias por existir. En este capítulo número 86, el autor invitado fue Carlos Franco y hablamos sobre su nuevo libro de cuentos, Ángel Eléctrico. Mi nombre es Federico Baraya Galano, el man de los cuentos, y acuérdense que el 2026 viene cargado de más literatura, más cosas para Literatus, y de nuevo les doy las gracias por acompañarme todo este año, por hacer posible que este proyecto siga adelante, que el ecosistema siga creciendo y que le sigan apostando tanto al género del cuento como a la literatura. Nos oímos en el 2026 con nuevos especiales, con nuevos autores, con nuevas entrevistas y sobre todo con muchísimos talleres y muchísimos eventos que vienen y que me tienen muy emocionado. Entonces ya saben, brinden por Literatus y también pues por la literatura y que empiece este 2026.